Estimados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Hoy estamos sábado 8 de agosto. Vamos a empezar la lección número 8, titulado La creación. Este es un tema muy largo, muy grande, muy profundo, ¿no? Motivo de muchas fechas, de muchas especialidades, porque la palabra de Dios es así, tiene cierta profundidad. Pero hoy día lo vamos a tocar brevemente en esta lección de escuela sabática, la lección, lo más sintético. Y para otra oportunidad, sí, quizás nos desplayaremos un poco más de lo que se hizo en los 6 días literales, en que Dios creó los cielos y la tierra. El versículo motivador dice así, en Salmos 33, 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Es perfecto y es hecho con fidelidad todo lo que Dios hace. Ahora el primer versículo está en Salmos 33, del 6 y 9. Empecemos. Este bosquejo lo encuentran en la palabra de Dios, ¿no? Lo he resumido como se ha podido, ¿no? En esta pequeña pizarra, y también está mostrado en la lección y sobre todo está basado en el capítulo 1 del Génesis. Aquí están los versículos que ustedes lo pueden muy bien profundizar. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Estimados hermanos, aquí es lo que muy bien se llamaría un milagro de Dios. Porque Él dijo y fue hecho, ¿no? En forma instantánea, conforme a su poder. No hay lugar para cierta interpretación evolutiva que tuvo la tierra o la creación. No hay espacio para eso. Dice que Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos un Dios tan poderoso, hermanos, tan poderoso que en una mente que no cabe en ninguna mente de alguna criatura, mucho menos caída en pecado. Solamente atinamos a tener fe, que no es de nosotros tampoco, es del Espíritu Santo, para creer conforme a su palabra que dejó escrito en este libro, la Biblia. En Jeremías capítulo 10, son los versículos que están en su lección, 10:12. El que hizo la tierra con su poder, Él puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Cuando los astrónomos se dedican al estudio del espacio celeste, del firmamento, solo pueden, si son honestos, solo pueden dar gloria y honra a Dios, al ser que creó todo esa magnífica playa de organización, ¿no? En los mundos, en los astros, en todos los entes que se mueven en el firmamento que están sobre la tierra. En Mateo capítulo 19, (19:4). Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Aquí también no hay espacio a otra interpretación. Jesús mismo se remonta al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, como lo vamos a corroborar. En Hebreos 11:3.
en Hebreos 11:3 dice así, es el capítulo de la lista de los héroes de la fe. 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos, o sea, la fe es el favor de Dios, es el don de Dios, es la obra perfecta del Espíritu Santo que viene sobre la conciencia de la criatura, ¿no? Y creemos en la palabra de Dios. Y después de ello decimos amén. Dice, entendemos por la fe que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, de lo que físicamente vemos, palpamos, ¿no? Nos consta, porque nuestros 5 sentidos nos dice así, de modo que lo que se ve fue hecho, ¿de qué? De lo que no se veía, de algo inmaterial, algo que no puedo explicarlo, pero lo creo por fe en la palabra de Dios. Ahora sigamos un poco más, volvamos al capítulo 1 del Génesis, en esta lección que se llama la creación. Versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, vamos a leer los versículos 5, 8, 13, 19. De todo, como este es algo sinóptico de lo que es este profundo tema de la creación de Dios, leamos los versículos que nos indican la lección, que me parece que está muy bien acertada. Dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día, un día. Yo lo he puesto así, la separación entre la luz y las tinieblas. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Me voy a referir al versículo, al día número 2. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Porque aquí dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. O sea, la separación de las aguas entre las aguas. Y aquí hace una separación en el planeta de las aguas de la tierra. Veamos el versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero, ¿no? Y hizo todo lo que es la vegetación. Lo pueden leer ahí, en todo este capítulo, por eso que lo he puesto de esa forma, que pueden leerlo muy bien, todos estos versículos. Voy a pasar al versículo 19 y dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Se refiere a días como tú y yo conocemos, de aproximadamente 24 horas, días literales. En el cuarto día, lo resumimos, que hizo la lumbrera mayor, el sol, la lumbrera menor, la luna y las estrellas. Avancemos ahora al versículo 23. Y el día quinto hizo pobló los aires y pobló los mares, la parte de las aguas del planeta, ¿no? La pobló los aires con las aves, ¿sí? Y también hizo a las criaturas marinas, todos los que viven dentro de las aguas, de los mares. El día número 6
Lo podemos sintetizar antes de leer este versículo que dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, y bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día, ¿no? Lo mismo que con estos términos, con esta constante que dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo, y así sucesivamente, hasta el sexto día, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Siempre fue de la misma duración de aproximadamente 24 horas. El día séptimo, que ya es muy abundante, es motivo de un tema específico, Dios descansó, ¿sí? Lo que se quiere rescatar en este tema de la creación es el principio teológico del creacionismo absoluto de Dios. Por eso que hemos sintetizado así. Ahora sí vamos a ver que el mismo creador de los cielos, de la tierra, es el mismo creador del poblador de la tierra, del hombre. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el día sexto, como ya sabemos, creó esos dos, voy a dividirlo, ¿no? Hizo la creación de animales terrestres, Dios, y también hizo este mismo día, el día 6, hizo al hombre, a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Con el poder de su palabra, como algo definido. Y voy a leer aquí en Mateo 19:4, lo cual me adelanté un poco, pero no estuvo mal leerlo. Y ahora la lección nos invita por segunda vez a ser muy importante. 19:4. Jesús, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Quiere decir, hermanos, que aquí no hay espacio a una nueva ideología de género, como ahora se está escuchando, y lo terrible que ha invadido a las iglesias cristianas, ¿no? Y por supuesto ha llegado a la nuestra. El que tuvo el poder perfecto para hacer los cielos y la tierra y, y el ejército de ellos, y poner esa maestría y sabiduría en toda esa mecánica celeste y cuántica al mismo tiempo, en todo lo que es esto, la maravilla de la creación de Dios. También él dijo así, ¿no sabéis que hizo varón y hembra? ¿A qué voy? A destacar que Dios es el único, en todo caso, creador de la única ideología de género que es la bíblica, que está, y lo dice Jesucristo en forma enfática, en el Antiguo lo dice Moisés y Jesús también lo repite en Mateo 19:4. ¿No habéis leído? Le dice. ¿No habéis leído a Moisés? Le dijo de que en el principio los hizo varón y hembra. No hay espacio para una tercera ideología de género. Esto es inventado por el enemigo y ha invadido pues muchas áreas del cristianismo. Sigamos con la lección, la creación perfecta de Dios. Voy a leer un párrafo de la pregunta 2 de las lecciones que tienen allí. Es muy importante.
Dice, la Sagrada Escritura no reconoce largos periodos en los cuales la tierra fue saliendo lentamente del caos acerca de cada día de la creación. Las Sagradas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces. Al fin de cada día se da el resultado de la obra del Creador. Y en Génesis 2:4, estos pues son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Entonces, no hay espacio para una interpretación diferente, ¿no? Esto echa por tierra el agnosticismo, ¿no? Es decir, ese movimiento que se ha infiltrado en el mundo cristiano de que hay una ideología dado a la duda, ¿no? De que no fueron días, sino fueron largos periodos de tiempo, dando pie a la evolución. Eso no es cierto, no es bíblico. Hay una llamada de atención tanto en el Antiguo como en el Nuevo. En el Antiguo llama la atención Moisés, y en el Nuevo lo llama la atención el apóstol Pablo, y es muy fuerte. Voy a empezar por lo que se cree que es más duro, y tenemos a lo menos duro, pero los dos dicen lo mismo. En Deuteronomio 32 amonesta a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿no? Deuteronomio capítulo 32, versículos 6 y 7. Dice así: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 32, versículos 6 y 7. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te contestará. Pregunta a tus ancianos y ellos te dirán. Porque siempre estas ideas de la duda acerca de la creación es una indirecta para desbaratar la obra de la redención que el mismo Dios hace en favor del hombre a través de Jesucristo, sino que no se han dado cuenta. Ahora, en Romanos, capítulo 1, este destacado apóstol dice así. Está en la lección capítulo 1, versículos 20 y 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿no? Son todos los que terminan negando la palabra de Dios. Pero hay una forma sutil también. No solamente el ateo, ¿no? Ese ateo que muchos se lo ha satanizado, digamos, a los de la Unión Soviética, ¿no? Como los malos, los ateos, los que no creen en Dios. Estas cosas. Hay un ateísmo sutil dentro de las iglesias. Hay un agnosticismo ahí. Son dados a la duda, ponen en duda la creación de Dios. Salen con la Biblia, pronuncian el nombre del Padre, pronuncian el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y terminan explicando errores, que esto no se hizo en un día literal, sino en un largo periodo de tiempo. Y cuando llegan a la creación del hombre, sutilmente, ellos, hermanos, le dan un espacio
a afirmar que el homosexualismo, ponga atención, llegan a afirmar que el homosexualismo y el lesbianismo es parte de la voluntad de Dios y que Dios así lo permite y pueden ser salvos y la iglesia debe tolerar eso porque también es de Dios. Así dicen. Pero están ahí en las iglesias. Eso también es un vil ateísmo, es una negación a la palabra de Dios, ¿no? Porque ellos manipulando las teorías de los cromosomas, de la evolución del pensamiento humano, y de lo que las cosas que ahora se conocen, ¿no? Con esto del invento del Internet y de las ciencias en las áreas de la fisiología, qué sé yo, ellos terminan afirmando, dándole un espacio, que hay una tercera opción y que el hombre y que la iglesia debe aceptar en cierta forma que hay un tercer sexo. No lo dicen así, yo soy directo y lo digo, pero en el fondo te están llevando a ese camino, ¿no? Y como la iglesia tiene poco discernimiento, ¿no? Por la tibieza que vive y por una fe precaria, lejos de la escritura, ellos llegan a aplaudir directamente al que indirectamente te está engañando, usando la palabra de Dios, pero torciéndola. Ellos dan un espacio, hermanos, dan un espacio de que esta nueva ideología de género puede ser bien vista porque Dios los ve bien. Y no es así. No estoy en un tema específico de ello, sino estoy afirmando la creación de Dios que no da ningún espacio y no le da luz verde a creer, porque Jesús dijo, ¿acaso no habéis leído que en el principio creó Dios, que varón y hembra los creó y punto? Y les cuento porque esto está muy difundido en estos países, unos más que otros verdaderamente, cuando en las iglesias, en el mundo, en las escuelas y en las iglesias, hay casos así. Los profesores, por no quedar mal con las leyes populistas del Estado, es decir, para no chocar contra el Estado, no quedar mal porque ellos más le rinden pleitesía al mundo que la Sagrada Escritura, ellos declaran así, que ese niño que no se le debe corregir, sino que ese niño que tiene sexo masculino y tiene inclinaciones a ser mujer, ellos declaran así, hermanos. Es una mujer en vía de formación. Fíjense, hermanos. Y son pensadores, ¿no?, que están en el mundo cristiano, que de alguna forma usan la Biblia. Eso también está en contra de la palabra de Dios y que debe ser muy bien atendido. La fuerte atención está en los versículos que acabo de leer. Ahora voy a leer un párrafo de la lección. Número 3 de la pregunta 3. Aún los cerebros más notables, si en sus investigaciones no son dirigidos por la palabra de Dios, se confunden en sus esfuerzos por delinear las relaciones de la ciencia y la revelación. Sobre todo los que otros habitantes de la tierra, el hombre de cuya mente ha sido educada por la palabra de Dios, sentirá que debe dedicarse con mayor diligencia a la lectura de la Biblia y a un estudio concienzudo de la palabra de Dios. Si observamos las cosas del mundo natural, podemos comprender más plenamente, bajo la mano guiadora del Espíritu Santo, las lecciones de la palabra de Dios. Este tema es un asunto
de fe, de creer. Yo no puedo mostrar en una lección, en un tema, hacer un laboratorio, ¿no? y comprobar exactamente esto. Solamente podemos usar bien la Escritura y no salirnos de las declaraciones de la fe. Que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No hay espacio para una interpretación extra. En Hechos capítulo 17, (26) y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí está hablando, pues, que Dios tiene determinado la vida del hombre, ¿no? Y de todo lo que Él ha prefijado sobre los tiempos y sobre la voluntad de Dios que está por encima de las demás voluntades del hombre. Y acá hay un versículo, otra vez en Hebreos, porque no hay más información, hermanos, que esto acerca, y es mejor que nos afiancemos, que martillemos, ¿no? Así como en la antigüedad Moisés le decía, y le hablarás a tus hijos, tanto en la mañana y le repetirás por la tarde, y al día siguiente harás lo mismo. Porque el hombre siempre es dado a pensar cosas que no es de Dios, por la naturaleza caída que tenemos. Por eso que es importante es el culto matutino. Todos los días, domingos y feriados, porque ese es un martillo, es una masa a la cabeza del hombre a aprender, a acatar, a decir amén a lo que está escrito por la palabra de Dios. Y todo lo que es ciencias que estudiamos en las universidades debe estar bajo un escrito está o con un, así dice Jehová, por encima. Y así la ciencia y la tecnología tienen el curso que le corresponde, el curso debido. Aquí está esto sencillo, hermanos. Que esto está, la creación está tan bien hecha, hermanos. Otra vez hablaremos no de la evolución, por supuesto, sino del orden, ¿no? De cómo Dios hizo en forma ordenada. Esa es otra cosa, ¿no? Y también al hombre, cómo definió en esta época, en estos países donde las iglesias han aceptado, hermanos, esta ideología del LGTB, ¿no? Y no me salgo del tema, porque la creación tiene que ser enfática. Y Jesús le habló fuerte, dice, ¿no habéis leído a Moisés que dijo que en el principio varón y hembra les creó? Y esa palabra nos alcanza hasta ahora, ¿no? Y a Dios debate sobre el LGTB. La palabra de Dios dice que varón y hembra los creó y punto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, otra vez, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es esto, que Él dijo y fue hecho, mandó y existió en ese instante. ¿Y de qué fue hecho? De lo que no se veía, de algo inmaterial. Explícame, hermano Moisés. No sé. No te puede explicar ni el apóstol Pablo que escribió, ni Moisés, ni Martín Lutero, mucho menos yo, porque ellos lo creyeron solo por fe y dijeron amén. Gloria a Dios, amén. Tú lo has dicho, Señor, así es. Afiánzanos en esta verdad. Así. Y cuando estudiamos ciencias de cualquier nombre, en cualquier parte del mundo, siempre la palabra de Dios dará una reorientación a la ciencia y tecnología y le pondrá en el carril que le corresponde y dará gloria y honra a Dios también. Con esto terminamos.
hasta el versículo 6. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. El 5. Por la fe, Noé fue traspuesto para no ver muerte. Ahora sí, el 6. Por la fe, es imposible agradar a Dios en algún tema, hermanos. Vamos a decir así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios en algún tema, en alguna lección. Es decir, tiene que estar amparado con un escrito está o con un así dice Jehová. Que Dios bendiga su palabra y será hasta otra oportunidad, Dios mediante. Amén.